Solo cree. Señor, creo en ti. Señor, creo en ti. Todo es posible, Señor, creo en ti. Aleluya, amén, amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde damos gracias al Señor por estos momentos que Él nos concede de alabar su nombre y de ahora escuchar su palabra. Vamos a leer Romanos capítulo 11, versos 25 al 28. Romanos capítulo 11, versículos 25 al 28, que dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Padre, en esta hora estamos delante de ti, en esta hora, en el nombre de Jesucristo. Te agradecemos, Dios, este gran privilegio que tú nos permites en esta tarde, Señor, poder adorar tu nombre y poder abrir las Escrituras para meditar en ellas, Señor. Danos la sabiduría y la ciencia que necesitamos para entender tu palabra, y enriquece nuestro entendimiento con revelación de la misma, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos.
Vamos a proseguir con esto que habló el hermano Branham antes de entrar al mensaje de las 70 semanas. Y hemos visto anteriormente lo que dice el profeta, y como dice la porción que leímos, y luego todo Israel será salvo. Amén. Y el hermano Branham dice: en un día serán salvos toda la nación. Y aún aquel profeta antiguo clamó y dijo: en un día has hecho tú esto, en un día ellos lo verán. Y vimos también parte de lo que dice el hermano Branham, que Israel no puede ser bendecido fuera de su tierra, fuera del lugar que Dios les dio a ellos. Amén. Y es igual que nosotros, Dios no puede bendecirnos si nosotros damos un paso fuera de su palabra. Si hay un lugar donde Él va a bendecirnos, es en su palabra. Amén. Entonces, Israel, Dios no lidia con Israel. Es un hecho de que Dios lidia con Israel únicamente cuando está en su tierra natal. Amén. Y hay algo que Dios está esperando que llegue: la plenitud de los gentiles. Amén. Que se complete el tiempo de Dios tratar con los gentiles. Y cuando Dios los saque a nosotros, la novia, cuando Él nos saque de esta tierra, entonces Dios empieza a trabajar con Israel como nación. Con nosotros los gentiles, Dios trabaja como personas, como individuos, de uno por uno. Pero con Israel, Dios tiene promesas para esa nación, para ese pueblo que Él eligió. Por eso dijo Pablo: por causa del Evangelio, que en cuanto al Evangelio, los judíos o israelitas son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Cuáles padres? Los fundadores, los hombres que Dios escogió para levantar un pueblo para su nombre. Amén. Ese fue Abraham, Isaac y Jacob. Siendo Abraham el receptor de todas las promesas de Dios dadas para Israel. Como Dios se los prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, por esa elección que Dios hizo, ellos son amados. Los hebreos ahora son amados por causa de los padres. Amén. Los padres de ellos, de la nación hebrea, son Abraham, Isaac y Jacob, y los 12
patriarcas que nacieron de los lomos de Jacob. Amén. Entonces, por causa de ellos y las promesas dadas a ellos, el pueblo hebreo es amado por Dios por causa de la elección. Dios los eligió para ser un pueblo, para dar a conocer su nombre, para darse a conocer al mundo. Dios eligió a Israel para poner en Israel sus leyes, su palabra. Amén. Y Dios los bendeciría si ellos se mantenían en obediencia a la palabra y permanecían en la tierra donde Dios les prometió bendecirlos. Amén. Y vemos en la historia de Israel, cuando ellos salían de su tierra, pues Dios no los bendecía. Cuando ellos regresaban a su tierra, Dios los bendecía. Amén. Entonces aprendemos la lección. Fuera de la palabra, pues no hay bendición. Regresa usted a la palabra y allí está la bendición de Dios. Si usted es un oidor olvidadizo, pues está lejos de la palabra. Pero si usted es uno que oye y pone por obra lo que oye, pues usted será objeto de toda bendición de Dios. Amén. Dice el hermano Branham, una vez cuando Abraham dejó la tierra natal y se fue a Egipto, aunque ya lo explicamos, la tierra natal, carnalmente, la tierra natal de Abraham fue Ur de los Caldeos. Ur de los Caldeos se encontraba ya en la Mesopotamia, entre los ríos Tigris y el Éufrates. Ahí estaba Ur de los Caldeos. Esa fue la tierra natal, carnalmente. Pero la tierra que Dios escogió para Abraham está en Palestina. amén. Está en Palestina. Palestina es la tierra que Dios le dio a Abraham y a su descendencia. Amén. Por eso el hermano Branham le llama así la tierra de Palestina, la tierra natal de Abraham. Cuando Abraham dejó la tierra natal y se fue a Egipto, ustedes pueden leer este relato en el libro del Génesis. Y se fue a Egipto, ¿qué sucedió? Él se salió de la voluntad de Dios. Salirse de Palestina era salirse de la voluntad de Dios. Es como nosotros hoy lo mismo. La tierra que Dios nos dio, el lugar de bendición que Dios nos dio, es en Cristo su palabra. Si nosotros pues la dejamos, salimos fuera de la voluntad de Dios. Y así Abraham, él se salió de la voluntad de Dios y nunca fue bendecido hasta que él regresó a la tierra natal, Palestina. Amén. Y Dios nunca trató con él, nunca lidió con él, ni siquiera tuvo una sola visión, ni ninguna otra cosa, hasta que él regresó a la tierra natal, a la tierra que Dios le había dado. Y miren a Israel,
Cuando ellos fueron enviados a Egipto por 400 años, ustedes pueden acordarse aquella grande hambre que hubo en Palestina, en muchos lugares, y el único lugar que tenía alimento era Egipto. Y Dios había mandado por delante a José, a través de sus hermanos que lo aborrecían, porque Jacob tenía cierta preferencia por José. Amén. Ya que hasta ese momento era el único hijo que tenía de la mujer que en verdad él amó. Porque Benjamín nació después y ni José lo conocía. Pero sus hermanos aborrecieron a José porque José era un hombre espiritual. Era un hombre que tenía revelación en sueños, que Dios le daba sueños y eso era profecía. Amén. No se lo relato porque nos tardaríamos y nunca avanzaríamos en este mensaje. Pero si usted quiere, pónganse a leer el Génesis y allí encontrarán por todas las cosas que tuvo que pasar José, aborrecido de sus hermanos, echado en una cisterna y luego sacado de allí y vendido por sus propios hermanos a los ismaelitas. Los ismaelitas eran otra descendencia de Abraham. Amén. De aquel hijo que tuvo de la egipcia que ayudaba a Sara, que era la criada de Sara, y por mandato de Sara, Abraham se allegó a Agar, y de esa unión nació Ismael. Pero Dios dijo que de Ismael también levantaría una gran nación. Hasta el día de hoy, descendencia de Ismael habitan en los desiertos de Arabia y los alrededores de Israel. Entonces sus hermanos le odiaban porque era espiritual y optaron por venderlo y decirle a su padre que un animal lo había devorado en el desierto y que solo habían encontrado las ropas que ellos mismos ensangrentaron con un cabrito que mataron para ensangrentar la ropa, la túnica de José, y llevársela a su padre. Esto es todo lo que encontramos de tu hijo José. Era el amado de Jacob. Entonces, lo que estaba sucediendo es que Dios lo mandó por delante, porque los ismaelitas se lo llevaron a Egipto. Y allá lo vendieron a aquel general egipcio llamado Potifar. Amén. Y conocemos la historia si la hemos leído o la hemos oído. Y Potifar, pues tenía una esposa muy bonita, pero muy libidinosa. Entonces quiso forzar a José a dormir con ella. Y José se negó. Y salió corriendo, pero ella lo agarró de su túnica y eso fue lo que quedó en manos de ella. Eso fue lo suficiente para acusarlo. Cuando llegó su esposo, acusó a José
de que la había ultrajado y como prueba allí tenía la ropa de José. Las pruebas lo hundían, pero José era inocente. Las pruebas eran irrefutables, pero José era inocente. Amén. Entonces, pues él estuvo en la cárcel. Y allí en la cárcel ya ven cómo Dios lo usó para profetizarles. Al que le servía la copa al rey, le dijo que él sería restaurado. Y luego el panadero quiso saber también acerca de sí mismo lo que sucedería con él. Y ya por una visión, José le dijo que él iba a morir. Entonces el copero fue restaurado y el panadero fue muerto. Amén. Entonces así se dio a conocer. Y es más, cuando José estuvo en la cárcel, pues el lugar prosperó en todos los aspectos. Prosperó no en el aspecto de que había más presos, sino que había más comodidad, había más humanismo dentro de la cárcel y cosas buenas, porque José es un varón de prosperidad. Amén. Y así es la novia del Señor Jesucristo. No importa dónde esté, Él es un signo de prosperidad. Donde Él está, las cosas prosperan. Amén. Y pues eso es algo hermoso, hermanos. Ser de bendición en el lugar donde estamos, aún en las colonias donde vivimos. Algunos ya dicen, pues no tardan en pavimentar las calles de esa colonia. ¿Por qué? Le digo, pues porque ya vive ahí. Hermano Tacho dice. Pues es verdad, usted también vive, debe de ser de prosperidad en los lugares donde usted vive. Debe de ser un foco de bendición de Dios para los que le rodean. Y yo sí lo creo que no va a tardar mucho en que van a arreglar esas calles. Yo no sé cómo le hará el Señor, pero nos ama tanto, nos quiere tanto. Amén. Sí, no le hace que usted se porte como niña malcriada, pues usted no se ha dado cuenta cuánto la ama el Señor, cuánto lo ama Dios. Amén. Entonces, ya le estoy contando la historia de José. Es bonita, ¿verdad? Y nada más a grandes rasgos, sin entrar en muchos detalles. La verdad es que Dios lo mandó adelante y él llegó a ser el brazo derecho de Faraón. Y la voz de José llegó a ser de tanta autoridad como la voz de Faraón. Le dijo Faraón, tú vas a ordenar, tú vas a hacer como si yo fuera. Lo único que te reservas es mi esposa, dice. Eso es lo único que es para mí. Pero en cuanto a lo demás, en autoridad y todo eso, tú eres el que vas a decir. Hermanos, eso es algo grande. Y así fue como Dios preparó alimentación para Jacob y los hijos de Jacob. Habían sido perversos con su hermano. Se aprovecharon de su hermanito porque tenía visiones. Estaban llenos de envidia porque Jacob le hizo una túnica especial de colores. Y buscaban siempre la forma, la manera de perjudicarlo.
de matarlos si era preciso. Pero Dios estaba en el asunto. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No tenga miedo de lo que el diablo pueda hacer. Todo lo que el diablo lance en contra, Dios lo volteará en bendición para usted y para mí. Toda la vida así lo ha hecho el Señor. No tenemos que defendernos. Él nos defiende y nos da, al final, nos da la victoria. Usted no tiene que vociferar e insultar a la otra persona. Deje que Dios pelee por usted. Amén. Entonces, así fue que llegaron a Egipto, tanto Jacob, más cuando le dijeron, ya estaba anciano Jacob, y cuando le dijeron, tu hijo vive, hermano, eso llenó de alegría, de fuerza, de vigor a ese pobre hombre anciano, azotado por los vientos y el sol del desierto, y su piel y su rostro ya curtido. Un hombre que habían pasado por él muchos años. Pero ahora su espíritu y su alma se llenaban de alegría. Saber que su hijo José vivía. Amén. Eso fue algo grande para Jacob. Y así fue como entraron 70 personas o 70 y tantas personas de la familia de Jacob, entre nietos, bisnietos, etc. 70 y tantas personas entraron a Egipto. Amén. Y por 400 años tuvieron que estar como esclavos en Egipto. Ya Abraham lo había percibido cuando una gran oscuridad lo encerró una noche y hasta miedo le dio. Y Dios le dijo que su pueblo estaría cautivo en Egipto. Amén. Abraham lo supo, no lo vivió, no alcanzó a vivirlo, ni Isaac tampoco, pero Jacob sí. Entonces salieron Jacob y sus hijos y nietos, su familia, la familia de sus hijos, que era la familia de él, salieron de Palestina para irse a Egipto. Y Faraón, en consideración de José, les dio las mejores tierras fértiles, las tierras de Gosén, allá donde se juntan muchos ramales del río Nilo. Amén. Ese era el lugar que Faraón les asignó. Y ya saben cuántos crecieron en 400 años o más. Como 3 millones según por lo que dice la Biblia, los que salieron de Egipto eran 3 millones. Pero dice el hermano Branham, en esos 400 años que ellos estuvieron fuera de Palestina, no hubo ni un solo milagro, ni una sola señal, ni una sola cosa sucedió entre ellos. No hay uno solo registrado en la historia de la Biblia.
Era la misma rutina antigua. Ir a la iglesia, ofrecer el cordero, decir un Ave María, o lo que haya sido, dice el profeta, lo que haya sido, y regresarse. Y al siguiente año, de la misma manera, todos los sacerdotes argumentaban: el rabí fulano de tal, vamos a elegir al rabí fulano de tal, él tiene mejor erudición, él sabe más acerca de los egipcios. Y cuando menos pensaron, los egipcios y todos ellos eran la misma cosa. Amén. Los egipcios y ellos, el pueblo elegido, aunque todavía no lo sabían, eran la misma cosa. Habían sido enseñados bajo la creencia de un solo Dios, orar a Dios, pero se mezclaron tanto con los egipcios que cuando menos lo pensaron, ellos y los egipcios eran la misma cosa. Cuando anduvieron, salieron al desierto, pues muchos de ellos le gritaron a Moisés: ¿por qué nos sacaste a morir al desierto? ¿Que no había tumbas allá en Egipto para que nos hayas traído a morir al desierto? Otros decían: regrésanos a Egipto, extrañamos los ajos y las cebollas. Pero ellos no sabían que a través de esa alimentación Dios los había hecho fuertes físicamente. Amén. Que su corazón y todo su sistema inmunitario estuviera fuerte para enfrentar el desierto. Ellos querían regresar a Egipto. extrañaban la tierra de Egipto. El alejarse de las promesas de Dios trae como consecuencia adquirir las costumbres de Egipto, las costumbres del mundo. No dejar que nuestra mente y nuestro espíritu se regocije en su palabra, ya sea leyéndola o escuchándola, y no le permitimos al alma y a nuestro espíritu esas cosas. Hermano, para cuando el hombre o la mujer piensa, ellos y el mundo son la misma cosa. Y solo tienen una religión hueca, sin efecto positivo para ellos. Esa es la misma cosa que le ha sucedido a la iglesia. Todos nosotros hemos llegado a ser metodistas o bautistas o presbiterianos y obtuvimos un título de Harvard, obtuvimos un título en Wheaton, obtuvimos un título de alguna otra parte, obtuvimos títulos de licenciado en letras, títulos de doctorado, etc. O algo más. ¿A qué ha llegado todo eso? A un montón de tonterías. Amén. A un montón de tonterías. Y conozco un buen puñado de ellos que están más dedicados a un desarrollo mental, religioso, que a un desarrollo espiritual en Cristo. Amén. Y quisieran tener a alguien que los reconociera como doctores en divinidad. Y estoy hablando de ministros que dicen que son del mensaje, pero la verdad es que abandonaron la tierra.
abandonaron el origen, el principio, y se alejaron tanto que ahora ellos y la denominación son la misma cosa, las mismas costumbres y los mismos resultados. Amén. De esa manera era en Egipto. Y Dios nunca lidió con Israel hasta que regresó a su tierra natal. Escuchen. Así dice el Señor: Dios no lidiará con su iglesia, con usted y conmigo, hasta que ella regrese a su tierra natal, hasta que volvamos al principio, que volvamos al origen. Amén. Dios no va a lidiar con usted ni conmigo hasta que volvamos al principio. Sus costumbres o las mías lo único que hacen es alejarnos de Dios. Lo que debemos hacer es correr al principio. Amén. Porque Dios no va a lidiar con su iglesia hasta que ella regrese a su tierra natal. Mi tierra natal es el bautismo del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Es el principio que yo recuerdo en mi vida. Amén. ¿Y usted se acuerda de su nuevo nacimiento? ¿Se olvidará la mujer de su hijo, la mujer que dio a luz? No se puede olvidar. Amén. Estamos hablando de un parto natural y a la antigua. Hoy las mujeres quieren dar a luz sus hijos sin tener dolores. Y no digo que sea malo, pero cuando una mujer tiene dolores y da a su hijo en esa condición, jamás olvidará que tuvo un hijo, que de su vientre, de su ser, salió un hijo. No lo olvidará jamás. Así es, hermanos. Cuando hemos nacido del Espíritu y la palabra, jamás se nos olvidará ese momento y la gran experiencia que tuvimos en esos momentos y el gran cambio que sucedió en nuestro ser. Bueno, Dios no lidiará con su iglesia hasta que ella regrese a su tierra natal, la palabra, el mensaje de la hora. Esa es nuestra tierra natal. Se lo estoy leyendo. El mensaje de la hora. Regresen al original. Desháganse de sus ideas denominacionales, de sus ideas metodistas o bautistas presbiterianas, o sus propias ideas contrarias a la verdad que tanto le estorban a usted mismo para crecer como un hijo o una hija de Dios. Vuelvan al principio. Deje sus propias visiones y sus propias revelaciones y tome la revelación de Jesucristo. Eso es volver al principio. Amén. Donde aquel nuevo nacimiento por el Espíritu Santo producía hombres y mujeres obedientes realmente a su palabra y rendidos a su palabra, que tenían dones espirituales que espontáneamente el Espíritu Santo repartía como Él quería. Amén. Iglesia de Dios, nazarenos, unitarios, trinitarios, quintuplarios o lo que sean,
peregrinos, Iglesia de Cristo, todas ellas son movimientos del anticristo. Amén. Y yo comprendo que esto impacta al mundo. Todas ellas están erradas. Todas son del diablo. Esto es un profeta hablando. Y cuando un profeta habla, es el león rugiendo. Y cuando el león ruge, es Dios el que te está hablando. Hay hombres piadosos en todas ellas, en todas esas iglesias, indudablemente. Quizá más piadosos que usted y que yo, que pues presumimos de conocer la verdad que es Cristo revelado. Pero hay mucha gente buena en las denominaciones, hombres piadosos en todas ellas. Eso es verdad. Amén. Y hay gente piadosa en todos esos movimientos. Cuando hable con ellos, tenga cuidado. Ellos no son la denominación. Ellos son hombres y mujeres que se están esforzando para agradar a Dios. Hay tantos sinvergüenzas, pues como aquí también los hay. Y en todas las iglesias. Lángaras y mentirosos y esto y lo otro. En todas partes hay. Y nosotros no somos la excepción. Quisiéramos ser la excepción. Amén. Gente peleonera, maldicienta y irrespetuosa y cuantas cosas. Pero en las denominaciones hay hombres piadosos. Amén. En todas ellas. Y hay gente piadosa en todos esos movimientos. Pero la organización en sí no es de Dios. Ese sistema que agarran para controlar la gente, para tenerlos allí con ellos, para amarrarlos, atarlos. Ese sistema no es de Dios. Amén. Pero sí hay hombres y mujeres piadosas y piadosos en las denominaciones. Y quizás de mejor testimonio real y genuino, más que muchos de nosotros. ¿Se quedaron callados? ¿Es la verdad? ¿Es la verdad? Aquí se lo estoy diciendo. Y usted dice, sí es verdad. ¿Y usted cuándo llega a ser una mujer piadosa? O nada más nos mira en otras partes, mujeres piadosas, y usted. Usted es llamada a ser esa mujer piadosa. Usted es llamado a ser ese hombre piadoso con este sello de Dios. Amén. Pero la organización en sí no es de Dios. Y Dios nunca la bendecirá a la organización. Él nunca la ha bendecido. Amén. Y usted le pregunta a cualquier denominacional, aunque anden viviendo en adulterios y fornicaciones, ¿cómo ha estado, hermana? Bendecida, dice. Bendecida, hermano, muy bendecida. Con las patas para arriba. Pues yo no quiero ese tipo de bendiciones, porque esas bendiciones las adquiere la cizaña, el sistema denominacional, que también es ungido por el mismo Espíritu Santo que nosotros, pero en nosotros es ungido el corazón. En la denominación son ungidos en su mente, la cizaña es ungida en su mente, los hijos somos ungidos en el corazón. Por eso nacen los falsos ungidos de los que habló el profeta.
porque sus mentes, sus ideas, sus argumentos tienen unción, poder de convencimiento. Amén. Pero el poder de conversión a Cristo es esa misma unción bajando al corazón. Entonces usted tiene un hombre nuevo o una mujer nueva. Si no hay eso, pues está la misma chachalaca y el mismo urraco de siempre, de los del mundo, más parecidos al mundo que a Dios, más parecidos a Egipto. Amén. Entonces, pues ni modo, estamos tomando esas palabras de aquí y las palabras de un profeta. Bueno, si las palabras de un pastor, dijo Eclesiastés, las palabras de un pastor dadas en la congregación son como clavos hincados, clavos enterrados. Pues ahora imagínense las palabras de un profeta. Hermano, eso es para derrumbar todo lo que no tenga cimiento. Y solo permanece lo que está fundamentado sobre la roca. Y yo pregunto a cualquier historiador que escuchará esta cinta, que me escriba y me diga que en cuanto la iglesia se organizó, si Dios no la puso en el anaquel. El anaquel pues son esos casilleros que ponemos para poner los libros. Dios ahí la puso en un anaquel y nunca más lidió con ella. Dígame cuándo él volvió a levantar otra vez a la luterana, a la de Wesley. Jamás volvió a levantar la luterana. Solo en los tiempos de Lutero ellos estuvieron vigentes. Después de la muerte de Lutero se organizaron y allí murió. ¿Y sabe lo que sucedió en 1999? Que la Iglesia Católica y la Iglesia Luterana se unieron para ponerse de acuerdo en la doctrina. Y se pusieron de acuerdo. Y los luteranos estuvieron de acuerdo con los católicos y los católicos estuvieron de acuerdo con los luteranos. Entonces, para ellos, la protesta de Lutero terminó. Y ese obispo que fue enviado por el Papa a una gran reunión que tuvieron, pues creo en Estados Unidos, y eso se puede ver y oír, algo de ello en la página de La Voz de Dios. Ahí es donde están esos datos. En la página de la librería de La Voz de Dios. Ahí tienen esa información. Entonces este hombre enviado por el Papa para estar en esa gran reunión de los grandes líderes de las religiones protestantes más grandes, les dijo: la protesta de Lutero terminó en 1999. No sé si dijo en el 96 o el 99, pero fue en el 90 y tantos. Allí terminó, dijo, la protesta de Lutero. Entonces les dijo a los ministros que estaban allí: ustedes ya no son protestantes, ustedes son católicos. Porque católico quiere decir iglesia universal, dice. Entonces ustedes ya no son luteranos, ustedes son católicos. Y ustedes ya no son protestantes, son católicos. El enviado del Papa, ¿cómo se les está metiendo? Y muchos de ellos aplaudieron por esa tontería que están diciendo. Y no eran cualquier ministro los que estaban allí, puros doctorados en divinidad.
¿Para qué le sirve ese mujer? Para nada. Amén. Ni siquiera pudieron ver que estaban dialogando con el gran dragón, dialogando con la serpiente antigua, que estaba seduciéndolos pues para llegar a ser uno solo. Dicen ellos, como Cristo dijo que todos seamos uno. Sí, chenche sus calcetinzotes. ¿Cuándo vamos a llegar a ser uno si ellos no son cristianos? Son idólatras, son paganismo. La mayoría de sus membresías pues son hombres blasfemos, hombres burladores, ladrones, rateros, asesinos, prostitutas, de los que se echan con hombres, maldicientes, desobedientes a sus padres, a sus madres. Todo eso es catolicismo. ¿Cómo vas a decir amén a una cosa de esas? Pero esos hombres dijeron amén y hasta le aplaudieron. Pero Dios nunca más lidió con ella, con esa organización. Se alejaron de la palabra, se alejaron de Dios, pues se alejaron de las bendiciones de Dios. Amén. Dígame cuándo él volvió a levantar otra vez a la luterana. Nunca. O a la de Wesley. Nunca. O a la metodista o a la pentecostal. Nunca. Dijo el profeta, si el pentecostalismo, ese denominacional, dura 100 años, ellos vendrán a ser peor que los católicos. Y ya pasaron 60. Ya pasaron 60 años. Y sí, están llegando a ser igual que la iglesia, o peor, que la iglesia católica romana. Pues ¿cuándo ha visto un sacerdote católico bautizando en calzoncillos? Pues hay pastores en iglesias protestantes que se van en traje de baño. Él, el que la hace de bautista, y el candidato o la candidata también van en traje de baño. Hermanos, eso es inmundicia. Amén. Eso es inmundicia. Eso es podredumbre. Se perdió el temor de Dios y ni cuenta se dieron dónde lo dejaron parado. ¿Cómo regresar si no saben dónde lo dejaron? Amén. Si la denominación ha hecho de ellos iguales al mundo, el mundo y ellos son la misma cosa. El único remedio es oír la voz de Dios a través de un profeta, porque sin profecía, está escrito, se descarría el pueblo, se descarrían las ovejas si no hay profecía. Pero tenemos el mensaje de un profeta para volver a Dios, para volver a esa vida, a la fe de los padres, de los apóstoles. Se nos ha dicho que debemos regresar a esa fe original. ¿Quiénes fueron los padres de la iglesia? Pues los apóstoles. Pedro, Juan, Jacobo, Santiago, Judas, no el Iscariote. Todos ellos fueron los padres de la iglesia y tenían una doctrina y una fe original y un Espíritu Santo original. Allí está la clave. Debemos volver
a ese principio. El único que puede convertir su alma, mujer. El único que puede convertir nuestras almas, hombres. No hay otra cosa con la cual podamos cambiar. Si usted camina sin eso, usted está perdido. Esa organización, Dios nunca las levantó. Esa organización se quedó allí y se gangrenó y se pudrió. Dios tomó individuos y trató de apuntar a la gente a que regresaran a la tierra natal, al origen, al principio, a la fe original, a la fe de Abraham, que no escatimó siquiera a su propio hijo, sino que él tenía fe, que ese hijo que Dios le dio tenía el poder para resucitarlo. Porque Dios le dijo que en su hijo serían benditas todas las naciones y que su descendencia, le dijo, cuenta las estrellas para ver si puedes contarlas. Y él vio la inmensidad del espacio lleno de estrellas. Dijo, Señor, no puedo contarlas. Así será tu descendencia, dice, como las estrellas del cielo, abundante. Entonces ahora le ofrecía, le pedía a Dios al Hijo, que Dios mismo se lo dio y se lo prometió. No va a heredar tu criado. Te va a heredar un hijo tuyo. Amén. Y pasaron años. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. 100 años. Pero Dios cumplió su palabra. Dios cumplió su promesa. Dios cumplirá cada promesa que Él le ha dado a los hombres, que Él le ha dado a sus hijos. Todo lo que Él me ha dado es su promesa, porque Él prometió hacerlo y yo lo creí. Cuando usted lo cree, Dios le da a usted el sartén por el mango. ¿Quién se iba a imaginar que aquel muchacho de 19 años recién convertido, y que aquí al lado donde es el terreno del estacionamiento, ahí vivía una anciana muy buena también, una viuda? Y nos íbamos a la oración a las 5 de la mañana. Yo vivía en otra casita que ella tenía más acá. Yo estaba soltero. Decía, Tacho, dice, ¿por qué no me barre y me trapea mi casa mientras yo hago de almorzar para los dos? Y yo encantado, claro que sí, hermana, le dije, yo se la barro y se la trapeo ahorita. Pues ella era muy limpia, no había ni mucho que hacer. Nada más iba tanteando que olían tortillas de harina y dije, pues yo ya voy a acabar, hermana Delita. Sí, yo también, dice, ahorita almorzamos, dice. Bueno, digo, ya no me voy a dar esta pasada aquí, voy a lavar trapeador. ¿Cuándo se imaginaba esa hermana que aquel muchacho joven que le barría y le trapeaba la casa todas las mañanas era el mismo que un día iba a dar la orden de derrumbar su casa? ¿Cómo se iba a imaginar? Ni yo, que un día yo diera la orden para que se derrumbara.
Me habló Samuel y dijo, papi, dijo, pues ya está todo, ¿o qué? ¿Vamos a tumbar las casas? ¿O qué? Sí, le dije, si pueden y quieren, tengan mucho cuidado, pero pueden empezar si quieren a tumbar las dos casas de material que había ahí. Y una era la de ella. Pues ya se estaban cayendo las pobres casas, pero pues todavía servían. Pero no mucho, no creo que mucho. A las varillas reventadas y todo eso. De tal manera que cuando le quitaron un simple apoyo se vino abajo todo. Gracias a Dios que no le pasó. No les pasó nada a los muchachos. Pero ¿dónde se iba a imaginar ella? Que el que le servía barriendo y trapeando la casa iba a dar la orden de derrumbar su casa. Hermano, Dios hace grandes cosas si usted le sirve a Él. Si usted le ama de corazón, si usted anda de afrentoso y jugando con el Evangelio y jugando con el mundo, no me importa de qué edad sea usted, Dios no le va a bendecir. Él no le va a echar las joyas a los puercos, porque los puercos los van a pisotear y los van a mezclar con su propio estiércol. Eso es lo que hace el cerdo. Aunque el alimento sea muy bueno, se lo lleva entre las patas y lo mezcla con su propio cieno. Amén. Pero si usted es un hombre o una mujer temerosa y temeroso de Dios, solo espere en Él. Es lo que yo he hecho en mis 50 años. Desde mi juventud solo esperar. No hay dinero, no hay nada, solo orar a Dios y esperar en Dios. Y obediencia desde luego a su palabra. El esfuerzo por lo más cerca que podamos estar de Él. Porque Él mismo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Pero acérquese a Él y verá. Acérquese creyendo. Amén. No trate de competir con los bendecidos de Dios de una manera tramposa. No siga los mismos pasos. Sea humilde. Sea humilde a Dios. Si Él lo tiene que pasar por hambre, pásese por allí y no le tenga miedo. Yo pasé y mi familia pasamos por encima de eso. Amén. Y la bendición que Él nos da no es casualidad. No es obra de la suerte. Es el efecto de amar a Dios y de servirle y tratar de serle fiel a Él, creyendo su palabra, creyendo sus promesas. Amén. Entonces, miren, ya llegaron las 8, pues aquí le voy a dejar. Esa organización se quedó allí. Está hablando de la pentecostal. Dios nunca más la levantó. Esa organización se quedó allí. Se engangrenó, se pudrió y Dios tomó individuos. Y trató de apuntar a la gente a que regresaran a la tierra natal. Amén. Siempre guardo en mi memoria aquel momento del nacimiento en la tierra natal. Brotar de la palabra. Salir de la palabra, nacer de la palabra. ¿Cómo se me va a olvidar eso? Si eso es lo que me ha levantado en mis días de aflicción, la aflicción más grande que puede
tener un cristiano es cuando le falla a Dios sin querer fallarle. Ese es el dolor más grande, que le puede secar los huesos y puede mandarlo a la tumba. Debemos guardar siempre ese temor de fallarle a Él. Amén. Y trató Dios de apuntar a la gente a que se regresaran a la tierra natal, vuelvan a la palabra, vuelvan al mensaje de la hora. Y los hombres, los individuos son tan débiles y afeminados, con alguna clase de título o tal grado que forman otra organización, en lugar de volver a la palabra, forman otra organización, haciendo al individuo 2 veces más hijo del infierno que lo que era en el principio. Esto es, así dice el Señor. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo lo que el profeta dijo en el nombre del Señor. Así es que, hermanos, esa es la verdad. Además, lo que está diciendo el hermano Graham aquí al final es solo repitiendo lo que Jesús dijo. Fariseos y saduceos que recorren mar y tierra para ganar un prosélito, o sea, ganarse un convertido, ganarse un miembro para su organización. Dijo, y una vez que lo han ganado, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que lo que era. Y esa historia se repite. Hacen al individuo 2 veces más hijo del infierno que lo que era en el principio. Hermano, me complace decir lo que el profeta ha dicho y que ustedes reflexionen en su vida, que no fueron palabras inventadas por un hombre santurrón, porque un simple hombre santurrón no podría jamás hablar y hacer lo que William Branham, en el nombre del Señor, habló y también hizo en el nombre del Señor. Nadie podía hacer y podía hablar lo que él habló y lo que él hizo si Dios no estuviera con él. Dios vindicó a su siervo. Y es bueno regresar al principio. Muchachos y muchachas, dejen de jugar con las cosas del mundo, porque para cuando recuerden o acuerden, ustedes y el mundo serán la misma cosa. En este mismo mensaje, dice el profeta, quizás Dios levantará una nueva generación. Porque la generación de ahora se ha maleado muchísimo y se ha mezclado con el mundo y ha tomado las costumbres del mundo y se comporta y se mueve como el mundo y tiene oídos sordos a lo que Dios ha hablado por un profeta. No olvidemos el principio y esforcémonos por regresar a ese hermoso principio. Dios les bendiga, iglesia. Y espero que esta palabra de Dios haya penetrado en su corazón y le haga reflexionar sobre su propia conducta y sobre sus propios pensamientos. Igualmente ustedes, mujeres, que Dios les bendiga y que Dios les ayude. Y yo solo espero ese día. Amén. Cuando Cristo volverá. Ese es
Esa es mi meta, alcanzar ese día, ya sea que esté sobre mis pies o que la tierra me cobije. Yo solo espero ese día. No hay más ilusión del mundo para mí. No hay más deseos de adquirir el mundo para mí. El mundo perdió su importancia cuando Jesucristo me encontró a mí. A los 19 años, el mundo dejó de ser algo atractivo para mí. Y yo solo espero ese día. No me he cansado. 50 años, otros tienen aquí más de 50 y están esperando ese gran día. Sigamos esperándole con temor de Dios, con obediencia, con sumisión a su palabra y esforzándonos por Él y para Él. Amén. No nos salgamos de la tierra natal. No salgamos de la tierra que nos vio nacer. Esta es su palabra, el verbo que se hizo carne. Esta es nuestra tierra redimida, el verbo hecho carne. Dios le bendiga, iglesia, y póngase de pie. Y vamos a darle gracias al Señor. Padre, en esta hora le damos gracias, Dios, por habernos permitido estar estos momentos hablando lo que tu siervo el profeta habló en tu nombre para nosotros, invitándonos a no perder el blanco, invitándonos a regresar al principio, hasta que lleguemos a ser como aquel José, un hombre de prosperidad. Todo lo que él tocaba, eso era prosperado. Padre, que nosotros seamos prosperidad donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos, Señor. Muchas gracias te damos, Dios, y antes de salir nos encomendamos a ti en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues Dios les bendiga.